Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en Alquimia Psicoterapia Capacitación para continuar hablando acerca de las recomendaciones sobre la terapia a distancia en situación de emergencia COVID-19, como la guía para el abordaje no presencial de las consecuencias psicológicas del brote epidémico de COVID-19 en la población general. Esto ha sido emitido por el Colegio Oficial de Psicología de Madrid. Para estos momentos de este curso vamos a abordar 3 temáticas. Una de ellas tiene que ver lo referente a las situaciones de riesgo, cómo identificarlas, cuáles son consideradas como situaciones de riesgo y de qué manera puede ser nuestro actuar una vez que una persona nos haya contactado. En un segundo momento podremos hablar acerca de los niños y adolescentes. ¿Qué pasa con ellos ante esta contingencia? ¿Cuál puede ser nuestro abordaje y algunas sugerencias de cómo poder trabajar con ellos? Para finalmente dar paso a hablar acerca de las personas mayores, de qué manera les está afectando tanto en las actividades diarias, su vida cotidiana, incluso la percepción que tienen acerca de esta contingencia y también de qué manera podemos abordarlos en caso de que nos llegaran a contactar. Iniciemos por definir qué sería una situación de riesgo. Vamos a identificar las situaciones de riesgo como todas aquellas situaciones en las que se valore un riesgo objetivo inmediato para el bienestar del usuario. Es decir, ese riesgo no lo va a estar transmitiendo, no lo va a comunicar la persona que nos contacte porque así lo percibe. Estas situaciones las vamos a poder clasificar de acuerdo a por qué se están presentando, cuáles pueden ser aquellas situaciones que nos puedan llegar a ocurrir y por las cuales se nos esté contactando. Una de ellas tiene que ver con la integridad física o mental, es decir, que ésta se encuentre en el riesgo, ya sea porque tengo algún brote psicótico, porque tal vez no estoy haciendo un adecuado contacto con la realidad debido a la sujeción y que esto va a tener como consecuencia la manifestación de algunas conductas que pudieran llegar a ser autolesivas o bien que me permitieran lesionar a alguien más que se encuentre conmigo. Otras situaciones van a ser aquellas en las que se indiquen lesiones graves debido a la afectación emocional, no me van a permitir solicitar la atención. Es decir, como ya les comentaba en la anterior, si yo estoy teniendo una situación en las cuales identifico que mi integridad física se está viendo afectada, como es el caso de algunas lesiones, es decir, yo tengo alguna caída, tengo alguna fractura, y esto, precisamente por la sugestión que podría llegar a tener debido a la situación, no me permite solicitar algún tipo de atención médica, pudiéramos llegar a tener el caso en donde pueda ser algún familiar que nos contacte o alguien que tenga algún familiar que tenga estas lesiones graves y nos contacten para solicitar alguna orientación de qué podría ser el actuar que ellos tendrían ante esta situación. Otra tiene que ver con la reacción emocional, es decir, cómo estoy respondiendo a la situación actual, qué es lo que estoy viviendo que me puede generar un embotamiento y que a veces ese embotamiento va a estar interfiriendo en la comunicación tanto con el usuario como en esta solicitud que pueda realizar para solicitar atención. Como les comentaba, vamos a tener aquí también mucho cuidado en que si se contactan con nosotros, la persona que se está contactando pudiera llegar a presentar algún tipo de conductas autolesivas. Es decir, yo me voy a estar infligiendo algún tipo de daño y que eso me da de cierta manera en este momento algún tipo de tranquilidad y disminuye mi angustia. Puedo también tener algún tipo de pánico. Todas estas son respuestas consideradas un tanto normales ante la situación que vivimos. Como es algo nuevo que estamos enfrentando, muchas veces no sabemos cómo reaccionar y entonces vamos a poder tener, les decía, bien unas conductas autolesivas o ataques de pánico que no me permitan tener de una manera clara la forma en cómo voy a estar reaccionando. También es importante que nosotros podamos identificar una situación de riesgo y que eso implica que nuestra atención tiene que ser inmediata, nuestro actuar tiene que ser inmediato y no podríamos estar esperando. Estas tienen que ver con la agresión física, sexual o bien que la víctima tenga que ver, sea víctima de violencia de género. ¿Qué quiero decir con esto? Actualmente todas las estadísticas que tenemos acerca de la violencia intrafamiliar se han disparado. ¿Por qué? Porque al estar en confinamiento, pues obviamente tenemos una mayor interacción con las personas y pues se pueden llegar a presentar este tipo de situaciones en donde la integridad de la persona
está haciendo o está corriendo riesgo, y entonces les comentaba, nuestro actuar tiene que ser inmediato. Para esto, ¿cuáles van a ser las orientaciones que como profesionales podemos seguir? Una vez que ya tenemos una persona que nos ha contactado por teléfono y que está solicitando nuestro servicio profesional. Primero, hay que proporcionar un espacio de seguridad, acogimiento y empatía. Es decir, nosotros tenemos que promover todas las condiciones necesarias para que la persona que nos está contactando se sienta en un ambiente de confianza que le permita comunicarnos cuál es su necesidad. Debemos tener también esta palabra empatía muy presente porque es algo que nos hace mención, y para hablar de esto, primero hay que reconocer el esfuerzo de la persona. Reconocer el esfuerzo significa reconocer que realmente es importante en este momento que la persona esté contactando para solicitar el apoyo o la orientación ante una situación. 2. Tendríamos que validar cuál es la experiencia interna. Muchas veces creemos que lo que nos está diciendo el otro no causa gran impacto, o por lo menos para nosotros podría no representarlo. Sin embargo, no podemos estar minimizando esa experiencia que tiene la persona. Posiblemente para la persona que nos contacte sea algo con lo cual no se puede enfrentar, con lo cual no tiene todas las herramientas y por lo tanto nos está contactando. Entonces nosotros tenemos que validar esa experiencia, reconocer que si para la persona que nos contacta es algo de gran impacto, bueno, hay que reconocer como tal esa situación que es de gran impacto, y con eso vamos a estar trabajando y reconociendo el esfuerzo de la persona. Como les comentaba, también para la empatía es importante tener esta escucha libre de juicios que nos mantenga serena. ¿A qué me refiero? Muchas veces nos formamos una idea desde el momento en que tenemos el primer contacto con la persona que nos solicita la atención. A partir de esa idea nos empezamos a formar un juicio de lo que podría llegar a ser la situación. Entonces, si nosotros no nos damos la oportunidad de reconocer el esfuerzo y de validar la experiencia interna que tiene la persona, posiblemente nos formemos un juicio que vaya a sesgar nuestro actuar profesional. Y la escucha serena, porque debemos prestar atención a la mayor cantidad de detalles que nos esté dando la persona, porque van a ser esos detalles los que nosotros nos van a permitir poder generar un plan de trabajo con ellos. Otro punto, tenemos que hacer una valoración, tiene que ver con la valoración de la demanda y los análisis de los parámetros del problema. En esta valoración de la demanda, vamos a ver si la demanda requiere nuestro actuar inmediato o bien si todavía puede esperar para que la persona se pueda trasladar, ya sea a algún servicio de salud, al consultorio o alguna otra instancia en donde pueda ser atendida. Dentro de esta valoración, les comentaba, tenemos que ver esa valoración del riesgo, tanto físico o psicológico, en la integridad de la persona que nos está contactando. 2. La intervención, si es inmediata o si puede estar esperando. Y valorar la capacidad que tiene la persona para ponerse en contacto con los servicios de emergencia. Cuando ya nos contacta, nosotros podemos identificar cómo se encuentra emocionalmente, el contacto con la realidad, si tiene alguna lesión, y entonces esto nos va a ir permitiendo ir sondear si la persona que nos está contactando puede ponerse en contacto. Si, por ejemplo, nosotros tenemos que en esta situación no es tan inmediata nuestra intervención, ahorita en el momento les diré qué vamos a hacer. Sin embargo, si nuestra intervención tiene que ser inmediata, lo primero que hay que hacer es obtener la mayor cantidad de datos de identificación. Nombre, edad, en dónde se encuentra. Esto incluye la dirección, número telefónico, personas que lo rodean, toda la información que nos sea relevante para darle continuidad o en determinado momento poder canalizar a la persona con algún servicio de salud. Después vamos a explicar cuál es el procedimiento, es decir, cómo vamos a estar trabajando, si va a ser una sesión en línea, si ahí es donde vamos a ver si tiene las posibilidades tal vez de trasladarse al consultorio, bueno, agendar posiblemente una cita, o bien si es la atención en línea, que es el caso de este manual, bueno, vamos a mantener una comunicación constante para que la persona nos diga cuál es la necesidad, de qué manera podemos apoyarla y si es necesario que llegue la asistencia de alguna institución de salud, bueno, pues nos vamos a mantener en contacto hasta que llegue esta ayuda. Es decir, vamos a infundirle a la persona
la mayor confianza y tranquilidad que se pueda. Para esto, nosotros necesitamos generarnos siempre un ambiente en donde nos permita no ser interrumpidos, en donde nos permita esta escucha activa, esta escucha libre de juicios y que aparte nos permita también poder hacer un mapeo que facilite el diseño de un plan de acción. En caso de que la persona no nos dé sus datos, como ya les comentaba anteriormente, es importante comentarle que nosotros como profesionales de la salud, como cualquier otro profesional, tendríamos que hacer contacto con algún otro servicio de emergencia, pues si existe la posibilidad de que pueda existir un riesgo inminente en la situación que se encuentre. Y es importante que él esté enterado, o que la persona que nos está contactando esté enterado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a transferir los datos a estos servicios de emergencia para que ellos también puedan actuar, puedan apoyar y pues que nosotros nos vamos a seguir manteniendo en comunicación precisamente para darle continuidad y seguirle dando esa seguridad. Si la persona no requiere esta intervención inmediata, es decir, simplemente nos hablaba como para una orientación, ¿qué puedo hacer en caso de? Bueno, pues aquí vamos a mantener la llamada hasta que el usuario lo requiera, ya sea para que se desplace a algún hospital porque necesita la atención médica o bien porque requiere esta contención y hasta que una vez que ya logre disminuir esos signos de ansiedad o lo que me está generando, bueno, posiblemente se pueda terminar la llamada. Sin embargo, nosotros no podemos dejarla después de una hora, como es lo ocurrido en sesión, sino se le va a dar esta continuidad. Vamos a estarlos invitando todo el momento a que contacten con los servicios de emergencia. Ante cualquier duda, ante cualquier necesidad, bien también pueden contactarse con nosotros, pero que siempre estén y tengan a la mano los números de los servicios de emergencia. Y finalmente vamos a pedir esos datos necesarios que les decía para que nosotros, y su consentimiento para que nosotros podamos realizar la intervención. Deben saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de qué manera vamos a utilizar la información que nos está dando. Respecto a lo que son las situaciones de riesgo, esto sería todo. Nosotros nos encontramos en Alquimia Psicoterapia Capacitación. Mejora tu vida transformando tus ideas. Hasta luego.